En BN Radio ya comienza Sin Filtro. Muy buenas tardes tengan todas, tengan todos, tengan todes. Bienvenidas y bienvenidos y bienvenides además acá a Venezuela News Radio, BN Radio 104.9. Otro día, otro episodio, perdonen la corrección de garganta allí, tengo un pelo de coletazo allí de la gripe que tenía durante todo el mes de enero. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Filtro, una vez más, otro episodio, otro capítulo, otro momento, otro hermoso regalo que nos da la vida, hacer otro programa de radio para todas y todos ustedes, compartir con todas y todos ustedes por este espacio. Yo hablando desde la cabina principal de BN Radio 104.9 y tú me escuchas por BN 404.9 FM en Caracas. Si estás en Táchira y Sur del Lago, efectivamente por 101.7 FM. Si estás en Aragua y en la autopista regional del centro, estás manejando por allí, 102.5 FM. Está ponchado en las redes sociales, está ponchado en YouTube porque también estamos en vivo por YouTube. Anzoátegui 99.3 FM, Maturín 88.1 FM, Trujillo 89.1, Portuguesa, Barinas, Apure, el Llano de Venezuela, Hermoso Llano 89.1 FM. Y si estás de vacaciones en Nueva Esparta, si te estás lanzando un playazo o si estás regresando a tu casa de la chamba, 106.5 FM. Son todas las emisoras que comprenden este circuito hermoso de BN Radio, la verdad de Venezuela. Hoy, nuevo Sin Filtro, nuevo episodio. Vamos a tener acá presente en pocos minutos al compañero diputado Juan Romero, directo del estado Zulia, directly from the Zulian State. Bienvenido Juan Romero, hace su gran entrada. Ponme aplausos por favor porque acaba de llegar tarde Juan Romero. El que no aplauda no come cachitos en este programa. Ahí está la gente emocionada. Café para todo el mundo, por favor. Cachito y café. Bienvenido Juan, ¿cómo estás? ¿Eso me estás pagando tú? Que yo no te he visto la cartera de que te conozco. Sabes que con Ricardo la biología hizo un descubrimiento extraordinario. Ya. Durante muchos años pensaron que el tiranosaurio rex era el ser vivo con las manos más corticas. No, el compañero. No le llegan las manos a los bolsillos a Ricardo González, dice Juan Romero. Mira, hay una cosa particular allí, antes de iniciar el programa, he ido al Zulia muy pocas veces en mi vida. Todas las veces que he ido le he dicho a Juan para conseguirnos allá, de repente degustar algún tipo de fermentado de fruta. Colesterol. Claro, de alguna cosa llena de colesterol como le encanta al pueblo del estado Zulia. Excelente gastronomía, hay que decirlo. En la grasa está el sabor, además. En el aceite está el sabor. No sirve para todos los conceptos, dicen algunos, otros no, depende de los gustos y los colores, pero siempre le he escrito a Juan Romero y queda desmontado lo que acabas de decir. No tiene ningún rigor científico, profesor. Cada vez que voy lo invito y nunca está en el estado. Así que bueno. Tú que te pones de acuerdo para que yo no esté en el Zulia, para no brindarme tú a mí, es lo que es. Que es demasiada casualidad la broma. Estamos en vivo por YouTube en este momento. Agradezco a toda la gente que nos sigue, que está conectada. Y bueno, de inmediato vamos con noticias, vamos con informaciones. El día de hoy se realizó la cumbre extraordinaria del ALBA TCP. Es la número 12 que se realiza, la cumbre donde el presidente Nicolás Maduro tocó un tema súper importante. Es tendencia en todo el continente, es tendencia en Venezuela, es tendencia en los Estados Unidos, todo lo que viene ocurriendo con los migrantes. Algunos ya hablan de una nueva crisis migratoria o una nueva crisis de persecución, pero lo más seguro, lo más factible es que haya una nueva crisis de deportaciones masivas por parte de Estados Unidos. Ya vivimos durante el primer periodo de Trump un escenario dantesco de verdad, donde vimos personas encarceladas, donde vimos a niños encarcelados, niños separados de sus padres y de sus madres, y niñas también separadas de sus padres y de sus madres, porque sus padres habían sido deportados y los niños, en lugar de enviarlos a centros especializados o tratar de, digamos, de tener un sistema de deportación, un sistema migratorio que se ajustara al hecho de que si tienes un nené en otro territorio no te separen del niño, porque eso genera trauma, pero no les importa nada. Vivimos eso, esperemos que no se repita. Pero el presidente Nicolás Maduro, en esta cumbre extraordinaria de jefes de estados y primeros ministros del ALBA TCP, recordó y puntualizó que desde Venezuela nosotros hemos tocado este caso con una acción excepcional, una acción súper sencilla, que es la acción humana, con el plan Vuelta a la Patria, que es el hecho de colocar un avión para que se regresen los migrantes, lo mismo que hizo el presidente Petro ahorita, pero en Venezuela tiene la denominación, tiene la estructura de política pública
donde nosotros llevamos un avión para que rescaten a las personas que se encuentran bajo estos mecanismos que resultan hasta fascistas, resultan hasta racistas, digamos, y segregatorios, para que los traigan a su hogar y que, bueno, ellos aquí decidan cuál va a ser el rumbo que van a tomar. Juan Romero, diputado por el Estado Zulia, ¿qué piensa de lo que ha venido ocurriendo en torno a los migrantes en Estados Unidos y la posición que ha tenido Estados Unidos en torno al derogar el tratado, el estatus de protección temporal? Mira, primero, bueno, de nuevo agradecerte, Ricardo, la oportunidad. Por fin un lunes estoy aquí. Sí, te he invitado como 5 veces también. Sí, como 5 veces, eso sí es verdad. Al igual que lo de las manitas cortas. Así que agradecerte la invitación. Creo que no puede descontextualizarse la naturaleza de Trump. Yo he venido diciendo que son 3 Trump. Está el Trump con una profunda influencia anglicana y calvinista que explica su supremacismo blanco, que explica su xenofobia, que explica la actitud misógina, migrantofóbica que lo vemos. Está el Trump que, sin tener ningún tipo de experiencia política previa, llegó al poder. Porque no fue ni siquiera representante, no fue senador, nada, absolutamente. No tuvo ninguna responsabilidad de dirección, ni siquiera en una gobernación o en algún otro espacio. Y está el Trump, que es el producto de la comunicación política. Entonces hay que entenderlo en esos 3 elementos. Los 3 están interconectados, pero a veces actúan unilateralmente. Por ejemplo, cuando vimos el Trump que dijo vamos a reducir nuestra dependencia del petróleo, es el Trump mediático, no tiene que ver con el Trump de la realidad. Y por eso que tú ves la extensión de la licencia de Chevron, por eso que tú ves que anuncia un enviado especial para Venezuela, y el mismo día que lo anuncia el propio enviado y él dicen que ya hay contacto con Venezuela, es decir, el contacto se hizo antes con Jorge Rodríguez, ¿ok? Para que estemos claros, pero en el discurso, que era un discurso electoral hacia lo interno, pero en lo interno la política exterior hacia Venezuela era clave, hacia lo interno decía que iba a disminuir la relación porque consideraba que Biden había sido muy flexible con nosotros. Entonces, esto es importante que lo veamos en esas 3 lecturas, Ricardo, y compañeros que nos siguen a través de tu programa. Ahora, eso no significa que las 3 lecturas no coincidan en un momento determinado. Trump está dando una demostración de coincidencia en esta circunstancia y en este tema. ¿Por qué razón? Porque American Great Again, América Grande de nuevo, ¿okay? Se traduce por una parte en un intento de repatriar las empresas que bajo el concepto de maquila, es decir, de instalarse fuera del territorio norteamericano para aprovechar una mano de obra mucho más barata, menos protegida en términos de la legislación norteamericana y por lo tanto te da unos márgenes en términos marxistas de mayor plusvalor, claro, era muy beneficioso. Pero eso hizo que fortaleciera la economía china, la economía de los tigres del asiático y por supuesto esos capitales que en algún momento la estructura de poder norteamericana pensó que podían repatriarse absolutamente a los Estados Unidos, no ha resultado así. Y eso es lo que te explica la caída del PIB de Estados Unidos y del G7 en relación con los países del BRIC y los países emergentes. Entonces tiene una situación que, de nuevo, hay que verla entonces con la primera metalectura. Es decir, el calvinista, el anglicano, sostiene que la riqueza, y por eso la ruptura con sus hermanos religiosos católicos, sostiene que la riqueza es una muestra de que Dios favorece a unos más que otros. ¿Okay? La ruptura de Calvino tiene que ver con el hecho de que él justificaba la usura, justificaba la riqueza, cuando el discurso de cierto sector, tanto judío como de la religión católica cristiana, decía que la riqueza era un elemento mal habido si no lograbas la correspondencia con el ser humano. El calvinismo y el anglicanismo no dicen eso, sino que lo utilizaron como una forma, primero, para expandirse. Debemos recordar que los Estados Unidos que vemos ahorita no es el Estados Unidos del siglo XVIII. O sea, son las 13 colonias, la costa del Atlántico Norte, luego compran la Florida, compran la Luisiana, Francia, empieza la expansión en el Medio Oriente, luego van hacia empujar a las comunidades indígenas, entran a partir de la primera mitad del siglo XIX con la guerra con México y le quitan un pedacito a México, nada más 2.500.000 kilómetros de territorio.
territorio. Todo Texas, todo Nuevo México, todo Arizona, toda California, ese pedacito nada más, ¿no? Entonces hay que entender ese proceso. Y Trump ahora está en esta dinámica donde busca hacer América de nuevo. ¿Y hacer América de nuevo qué significa? Uno, significa la tesis de imponerse incluso sobre sus aliados. Imponerse incluso sobre sus aliados del G7. Dos, implica buscar un acercamiento con Rusia porque le temen más a China. Y esto no es fortuito tampoco, Ricardo. Es que China ha desarrollado toda la plataforma 5G. Eso significa mayor capacidad de comunicación, menos capacidad de interdicción, mayor independencia en la acumulación de datos en la nube, y es una competencia. Es decir, todo el sistema de ciberseguridad de Estados Unidos está temblando por lo que Huawei, esencialmente empresa china, está haciendo en las redes de 5G. Y eso lo lleva a una confrontación que es también geopolítica. Es que resulta que los mayores productores de chip bajo la óptica de 4G, ¿quién es? Taiwán. Y sabemos que Taiwán es un punto de honor para la geopolítica china. Entonces, en ese escenario geopolítico, tiene que buscar una asociación con Rusia. Eso también nos permite entender la presión de Trump hacia el canal de Panamá. Porque es que China tenía un proyecto doble. Por una parte, con el canal de Panamá, buscar una expansión porque los supertanqueros ya no pasan cómodamente por ahí. Y por la otra, mantener el proyecto de crear un nuevo canal en Nicaragua, que era el proyecto inicial. Claro. Entonces, hay que verlo en todo este contacto. Pero también hay que ver al Trump mediático. El Trump que dice, no quiero, Venezuela le vamos a comprar menos petróleo. Ya va. Es que tiene Citgo. Y entonces una de las cosas que está en esta negociación, que en cualquier momento va a salir, es posiblemente un proceso de retorno o de acuerdo con Citgo. ¿Por qué el acuerdo, Ricardo? Bueno, porque Citgo tiene 3 refinerías, tiene 9.800 estaciones de servicio, controla el 15% del mercado de lubricantes y gasolina de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un consumo de 18 millones de barriles de petróleo diario, produce 10 por el fracking, necesita 8. No los consigue en Libia, porque la situación en Libia es inestable. Sí, no lo consigue en Siria a pesar de lo que hizo, y no lo consigue en Irak. ¿Qué le queda? Guyana y nosotros. Eso también nos permite entender por qué Marcos Rubio hace el señalamiento con Guyana, por qué va a visitar a Panamá. Sí, pero construir refinerías en Guyana no significa echar colocar una semilla y a los 3 meses te está dando tomate. No te lo da, claro. Pero además el proceso de extracción tampoco es inmediato. Claro. En cambio en Venezuela tienes la infraestructura, tienes el personal. O sea, todo lo que me está diciendo de Guyana no pasa en 4 años. No pasa en 4 años. Que es el periodo de Trump. Exactamente, no pasa. Entonces, eso te explica que a pesar de su comunicación política, debemos depender menos del petróleo de Venezuela, envió un enviado especial. Claro, voy a hacer una pausa allí, bueno, para quienes no conocen. Yo hablo más que un perdido cuando aparece. Tengo para los que no conocen a Juan Romero no solamente es diputado, esencialmente es historiador, es profesor, también es escritor, ha desarrollado varias obras que seguramente las va a presentar acá en el programa, que es fundamental que las leamos. Y también es maracucho, ¿no? Que también es común. Así como Trump tiene varios matices, Juan Romero también es maracucho. Yo soy maraqueño, hermano. Pero sí, pero fíjate, lo que acabas de decir es fundamental, ¿no? El hecho de ese bravucón del micrófono que representa a Donald Trump en su entrada. Ese personaje hay que desmenuzarlo bastante bien, ¿no? ¿Por qué motivo? Acaba de ocurrir algo interesantísimo con México, con Canadá. Trump amenaza con colocar sanciones a los productos provenientes de Canadá y de México. Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum de México dijo, bueno, tenemos aranceles preparados para responder. Y le dijo, alguien no está asesorando bien al presidente Donald Trump porque los aranceles que me va a colocar a mí van a pegar en el impacto del precio final de los Estados Unidos, porque ellos consumen esencialmente vehículos ensamblados en México. Por otra parte, Justin Trudeau, que es algo que es completamente raro, el presidente de Canadá. Canadá resulta ser casi un país vasallo de Estados Unidos, un país que sigue todo lo que Estados Unidos le ordena. Parecía tener más independencia incluso que la oposición venezolana, voy a decirlo. Y el fin de semana, Justin Trudeau le dijo a Donald Trump, bueno, ponme sanciones, te sanciono yo a ti. Así es. Te coloco aranceles. Y el día de hoy amanecimos con un presidente Trump que accede a una agenda de trabajo con la presidenta de México, donde no solamente, y es bueno que lo escuchemos porque hay mucho periodista y mucho influencer por allí que andan de bocones también diciendo, no, que Trump está colocando la agenda, que le está colocando la soga en el cuello a las naciones, que están siendo sodomizados, que están siendo etcétera. Donald Trump accede
Bueno, México accede a colocar 10.000, creo que fueron guardias nacionales en la frontera norte para evitar el tráfico de drogas, para disminuir. Pero le dijo, contrólame el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México. Pero obliga a Donald Trump a que coloque militares en fronteras y a que hable con sus distribuidoras de armas para que cese el envío de armas a México, que fortalece a los grupos delincuenciales y a los grupos delictivos. ¿Qué tan malo es Trump? ¿Qué tan bravucón es Trump, señor? Trump es un pragmático, hay que entenderlo en su pragmatismo. Si el pragmatismo circunstancial, pero además él es un showman, o sea, él es alguien surgido de la videopolítica, no lo podemos desconectar de eso, Ricardo. Y es un tipo que lo sabe manejar muy bien, ¿no? Desde el programa ese que tenía El Aprendiz, etcétera, sí, que lo lanzó y lo sigue utilizando. Y eso tiene que ver con un tema que tú sabes que yo abordé en el libro. Eso es, una de las cosas que hace la cuarta revolución industrial y que produce un cambio en la democracia, en la forma de relacionamiento, en la naturaleza del discurso político, en la configuración de los actores, es la brevedad. No solo es que tienes que tener cierto número de caracteres. Claro. No solo es que el reel no puede ser de 10 minutos. Es que la cortedad incluso del mensaje. Yo lo ejemplifico con un caso típicamente norteamericano. Tú ves los discursos presidenciales de ahora y lo comparas con el discurso presidencial de la campaña donde Robert Kennedy derrotó a Richard Nixon, ves una diferencia. Eran ellos dos desarrollando una intervención de varias intervenciones de 15 minutos. Ahora no, son 2 minutos y va el otro y contesta. Es la brevedad en todo. Es la brevedad en el discurso, claro, es la brevedad y en la sociedad del enlatado. Sí, es la sociedad del espectáculo. Claro. Y el espectáculo tiene que lucir bonito, pero no necesariamente dice nada. Entonces, a Trump hay que entenderlo desde la sociedad del espectáculo. Si a él en un momento determinado le funciona decir, es que Nicolás Maduro es un dictador y vamos contra él, lo va a decir. Ahora, la cosa es pragmáticamente que lo haga. ¿Por qué no lo va a hacer? Bueno, porque si bien hay una estructura de prensa que quisiera una confrontación con Venezuela, lo último que ha demostrado a partir de la última invasión que hicieron, que fue la de Irak, es que prefieren la privatización de las operaciones militares. Porque le permite, uno, desconectarse, yo no tengo nada que ver, esos muertos son mercenarios, no son del ejército venezolano, perdón, del ejército norteamericano, y les permite saltarse las convenciones de la guerra, porque un ejército regular debe conservar las normas de la guerra. Eso es, si yo derroto y hago una operación militar y tú eres el comandante y te me entregas, yo debo asegurar tu vida. En cambio, cuando yo hago lo que Carlos Lam llamaba el outsourcing de seguridad, es decir, una contratación externa, claro, no cumplo eso. Eso te explica lo de Eric Prince. Y entonces me permite a mí buscar financistas, no rendirle cuenta, o lo de Guadró, lo de la operación aquella, Gedeón, ¿no? Entonces hay que entender estos elementos, ¿no? Ahora, yo creo que este Trump que vamos a ver aquí no va a ser el mismo Trump que vimos la primera vez. Primero, porque aprendió la lección. Segundo, que no es menos importante, es que es un Trump que fue nombrado presidente y tiene un proceso que sigue. El proceso no ha cesado, tiene un juicio abierto. Y que decisión que toma además sale a alguna corte a apelarle, ¿no? Correctamente. Entonces fíjate que algunos elementos, a pesar que la corte y los tribunales tiene control porque él tuvo la buena suerte, el sistema judicial, para los que nos están viendo y no lo conocen, en Estados Unidos, permite que el presidente nombre los magistrados. Son vitalicios hasta que se mueran. Y Trump tuvo la buena suerte de que se murieron un montón de viejos, se murieron 3 o 4 y él los nombró. Tenía mayoría en la Cámara de Representantes, tenía mayoría en la Cámara del Senado y lo logró imponer. Por lo tanto, aún teniendo un tribunal favorable, una Corte Suprema de Justicia, que es como se llama en Estados Unidos, favorable, hay elementos que le han dicho que no. O sea, tú no le puedes quitar la nacionalidad a alguien que nació en territorio. Es lo que en derecho se llama ius sanguinis. Claro. Es decir, es tu derecho de sangre, ¿no? Que tiene que ver con que tus padres hayan estado ahí o hayas nacido. La tierra que te vio nacer. Claro, ¿no? Entonces, no lo puedes quitar. Ya hay un primer retroceso. Entonces, pero muchas cosas lo hace en coherencia con su discurso. En torno a ir cerrando esta primera parte del programa, porque aquí el tiempo vuela. De verdad. O sea, ya, mira, está anocheciendo tarde, ¿no? Yo sabía. ¿Sabes que yo vivía cuando vivía aquí en Caracas? Ya vamos con ese chisme. Pero a propósito de esto, hermano, quiero cerrar con 2 preguntas para respuestas muy breves. ¿Quién gana este round entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum?
lo gana Claudia, porque es David contra Goliat y David en este caso no se le arrodilla y mantiene la dignidad de López Obrador. No hay duda, gana Claudia. ¿Obliga a Claudia Sheinbaum al señor Donald Trump a gastar recursos, mover tropas? Lo obliga. Y no sale airoso, además, hay que decirlo, en una campaña comunicacional. Segunda pregunta, ¿quién gana este round entre el señor Justin Trudeau y el señor Donald Trump? Mira, ahí sí la cosa está más difícil, porque además la posición de Trudeau y de Canadá es de neocolonia, tanto a Inglaterra como a Estados Unidos. Yo no creo que vaya a salir favorable Trudeau de este round, a pesar de la aparente firmeza que tuvo. 6:32 de la tarde, 6:32 de la tarde, seguimos acá en vivo por BN Radio 104.9, sin filtro, hablando las cositas a calzón quitado, como les gusta a ustedes. Y aún no es de noche en Caracas y me preocupa lo tarde que está anocheciendo, lo tarde que está amaneciendo, los chamos yéndose a la escuela allí todavía a oscuras. Lo bueno ahorita es que la gente que está regresando a su casa sigue con la luz del día, buenísimo. Y es raro, porque estamos en solsticio de invierno, que normalmente anochece más temprano y amanece más tarde. Sí, ¿verdad? O sea, ya debería, fíjate, son las 6:30, ya debería haber estado un poco más oscuro. Pero... rebeldía de parte de la luz del sol. Pero bueno, retomando el tema más allá de la conversación etílica que tenemos en este momento, hay un tema bien importante. Quiero que hablemos 2 minutos por lo menos o un poquito del programa con respecto a que el día de mañana se va a realizar un congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela a propósito de las próximas elecciones, y luego le metemos el tema de la USAID, que la gente nos está pidiendo por ahí. Hablen del tema de la USAID, hablen del tema de la investigación que están haciendo algunas ONG en Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué va a ocurrir mañana acá en Venezuela? ¿Qué va a ocurrir en el Partido Socialista Unido de Venezuela? Pero primero, este es un partido que viene dando muestras de profundos procesos de consulta interna, ¿no? Se acordó, y esto es importante además que lo recalques tú, que tienes mayor presencia mediática, se acordó la realización de la obligación constitucional de hacer las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional, consejos legislativos, que son los legisladores regionales, concejales, que son los del espacio más cercano a nosotros, gobernadores y alcaldes. Esa es la obligación legal constitucional. O sea, es este año. No es que se adelantó ni nada por el estilo, ¿no? Yo vengo de Cuba, de la Conferencia Internacional Equilibrio del Mundo, y me preguntaba una compañera senadora cubana, colombiana, que por qué habíamos adelantado las elecciones. Le digo, no hemos adelantado ninguna elecciones. Las elecciones tienen que ser este año 2025, ¿no? Y esto es importante que lo digamos porque hay unas matrices construidas en torno a eso. Y en ese proceso, la dirección del partido decidió convocar el Congreso, que se eligieron sus delegados en elecciones directas, abiertas, para que pase a discutir la forma en la cual, ahora en febrero, que debe ser la inscripción de los candidatos, se van a inscribir los candidatos a las elecciones que vienen el 27 de abril. Eso es, gobernadores, Consejo Legislativo y Asamblea Nacional. Esto es un elemento importante. En los Estados Unidos eso no sucede. En Inglaterra eso no sucede, en Francia eso no sucede, en Italia eso no sucede, ese tipo de consulta. Claro. Por lo tanto, esto es significativo porque a un país que se le acusa de dictador, este año, ayer hicimos la 32ª elección en 26 años. Ninguna democracia en el mundo, incluyendo la China o el sistema político ruso, han hecho tantas elecciones como nosotros. Ya eso te indica. Y hago una pausa allí para hablar un poquito de la elección de ayer también, ¿no? Claro. Fuimos a la tercera consulta. De proyectos comunales y de circuitos comunales. Es decir, ayer le consultaron a la gente. ¿Qué quieres tú hacer? Usted, castellano y sin filtro, ¿en qué quiere usted que se metan los reales? Así es. En su comunidad. Decídelo tú, que eres la comunidad. Tengo unos panas, no vamos a ponchar ni nada, que me dicen, mira, yo fui a votar ayer, chévere, fino, y cuando llegó, mire, coño, no fue el proyecto que yo quería, porque no era el de su territorio. Y fue a reclamarle además, que no voy a decir quién es, pero es alguien que estoy viendo en este momento, fue a reclamarle además a la vocera de su consejo comunal que, mira, ¿qué pasó con el proyecto? Porque tú no me avisaste cuáles eran. Mucha gente votó, bueno, no sabía cuál era el proyecto, pero algo importante que determina la elección de ayer, ¿no? Mayor participación de nuevos sectores,
El interés de las personas que participaron ha aumentado. ¿Por qué? Porque bueno, cuando pierdes tu proyecto tú dices, tengo que hacerle campaña al proyecto que yo quiero para la próxima vez. Es decir, hay mayor integración dentro de la comuna en cuáles son los conflictos que tenemos y cómo queremos que los resolvamos, pues, o sea, cómo queremos que se resuelvan. Yo te pongo un ejemplo. Yo llegué a amanecer del domingo. Ajá. ¿Okay? Yo normalmente voto en el Zulia. Toda mi vida política, tengo 55 años, Ricardo, y tengo 40 años viviendo en el Zulia. Soy más maracaibero que caraqueño, a pesar de haber nacido acá. Y no pude ir a votar. Y yo entonces dije, no voy a dejar de participar. Pregunté, yo vivo en Tiuna, pregunté dónde era el centro de votación, me moví. Aquí podemos ver las fotos de la concurrencia. Claro. Yo estuve como ciudadano normal que soy, hice mi cola durante 35 minutos. Como comunero. Vi el proyecto, sabes que nosotros vivimos en unas torres, tienen problemas de estacionamiento. A mí me pareció que eso es un tema porque es un tema que afecta los carros, y yo voté por ese proyecto, ¿no? Y habían 7 proyectos ahí, claro, ¿no? Y es interesante, se me acercó gente, mire, profesor, ni siquiera diputado, profesor, usted sabe que usted vive aquí hay problemas con los carros, y me convencieron de votar por el proyecto ese, perdón, que fue el que quedó. Eso es la comunidad decidiendo, claro, convenciendo a un representante de un nivel como soy yo, de diputado, que votara por un proyecto, porque es una realidad. Pero estaban haciendo campaña en el centro electoral. ¿Qué pasa? No, mentira. Pero no, es que está bien que la gente defienda su causa. Es que esa es la democracia, convencer, ¿no? Eso es lo que los griegos llamaban el mandato imperativo. Fíjate, allí retomando un poco lo del partido, ¿no? O sea, excelente que hayamos hecho estas elecciones ayer, que no va a ser la última, que es la tercera. Vienen 5 elecciones más de esas. De esas vienen 5 elecciones más, excelente, que es un proceso en el que le bajan un recurso directamente a la comuna, y la comuna invierte en lo que la gente quiere, ¿no? Ese recurso que le baja el Estado o que le baja el gobierno nacional. Pero también, para extender la noticia del partido, el día de mañana no solamente va a iniciar el Congreso para determinar cuál va a ser el mecanismo de selección de los candidatos para las próximas elecciones legislativas de gobernadoras y gobernadores y de consejos legislativos o consejos regionales, como le dicen algunos, sino que también se va a desplegar una gran marcha para celebrar, bueno, nada más y nada menos que el 4 de febrero, el hermoso Día de la Dignidad Nacional, el día en el que nació la Unión Cívico-Militar, el día en el que, y debo decirlo abiertamente, por primera vez el pueblo de Venezuela vio que los militares no le disparaban, sino que más bien les acompañaban. Sí. El día en el que murió aquello de que el estudiante es una espalda que corre mientras el plomo le persigue. Lo digo a propósito de, bueno, como uno lo ha leído de pronto de algunos poetas, ¿no? O sea, el cambio simbólico, el cambio semántico, el cambio sustancial que hubo en Venezuela desde el 4 de febrero, el hecho de que si un carro iba manejando y atrás tenía una gorra militar, nadie podía decirle nada. Colocaban la gorra allí detrás en el vidrio, ¿no? Para que todo el mundo viera que era militar, nadie podía detenerlo, nadie podía decirle nada. El hecho de que había una división de clases sociales entre militares y civiles, de que había una superclase, un superhombre. Ese día falleció el 4 de febrero y se fue amalgamando esa nueva relación, lo que nosotros determinamos Unión Cívico-Militar, que después se anexó a lo policial, claro, que después se anexó a los bomberos, además. Sí, claro. Mira, fíjate, hay que celebrarlo mañana. Mañana es un día para salir a celebrar un nacimiento. Es un tema no solo histórico por lo del 92, sino que ahí hay varios elementos que, por supuesto, en la tergiversación de la historia lo han hecho pasar por debajo. Es la concreción, y Chávez siempre lo dijo, de la impronta de Bolívar. Bolívar en la convocatoria al Congreso de Angostura, Ricardo. Porque hablamos mucho del discurso de Angostura, que es rico, que por cierto se celebra otro año más ahora el 15 de febrero del discurso de Angostura, ¿no? Tenemos un evento en el CELAR, están todos invitados el 10 de febrero. El tema es del discurso de Angostura al libro azul. Brutal. ¿No? Están invitando varios de los que estamos en la red de historia a pensar 200 años de historia. Y son 2 programas de lucha, ¿no? Claro, 2 programas de lucha, políticos. Exactamente, ¿no? Entonces, pero la manipulación, el primero que habla
de soldado ciudadano y ciudadano soldado es Bolívar. Porque claro, cuando convoca a Ricardo el Congreso de Angostura, la mitad del país es un cuartel. Y se instalan los centros que van a elegir a los constituyentes del Congreso, que fue el 70% militares, lo hace Bolívar. Bolívar y Chávez retoma esa unidad cívico-militar, que además fue tan importante para el derrocamiento de Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958, Ricardo. Y que tiene que ver incluso con un planteamiento que Pedro Duno, que Douglas Bravo habían hecho en el Comité Central del Partido Comunista, de necesario de retomar la unidad entre lo cívico y lo militar a través de la penetración. Por eso es que Adán Chávez conecta, que viene del PRB, conecta a su hermano Hugo Chávez, que está en la academia, con toda esa vieja izquierda, Clever Ramírez, el propio compañero que fue Rodríguez, Ali Rodríguez Araque, que venía del PRB. Entonces hay que entenderlo en esa dinámica. Y ahorita se ha concretado. Es decir, cuando nosotros analizamos, cuando digo nosotros, digo los que trabajamos en la ciencia política, cómo lo que se ha aplicado con éxito en Libia, en Siria, en Irak, que es la desestabilización de países petroleros, de países donde había una fuerza armada importante, donde había un control político significativo, cómo en lo que ha sido exitoso en esos países ha sido un total fracaso acá. Tenemos que hablar de la unidad cívico-militar policial, indudablemente, les guste o no les guste, ¿no? Lo quieran o no lo quieran. Y eso ha generado el afloramiento de las ambigüedades. Tú debes recordar a María Corina, por ejemplo, en el 2013-2014, diciendo que los militares eran unos cobardes, les arrojaban ropa interior, que fueran a la carnicería a comprar testículos de toro porque los necesitaban, y de repente sale María Corina y el mundo hablando de los militares. Bueno, es que Diosdado Cabello, compañeros como Rodríguez Cabello, como Jesús Suárez Chorio, compañeros como el ministro Vladimir Padrino, que vienen de eso, han sido clave en el proceso de construir una respuesta a los intentos de desestabilización. Y eso es lo que nos ha mantenido. El nombramiento, por ejemplo, del compañero primer vicepresidente del partido como ministro del Interior fue un acto de disuasión extraordinario. ¿Por qué Mundo González, en esa comunicación que tenía, yo voy a estar allá el 10, ¿por qué no se aparece? Bueno, vimos a Diosdado, tú y yo asistimos en el Mazo con unas esposas que decían bienvenido. Sí, señor. ¿No? Es un acto de disuasión. A un periodista que me hacía una entrevista de Argentina. Las esposas no las hizo Diosdado, las esposas las hizo un regalo del 6CPC. Claro, un regalo del 6CPC. Que en parte lo que indica es que las fuerzas policiales estaban alineadas con la paz de la República. Estaban alineadas. Pero fíjate, por ejemplo, cómo intentan manipularme. Yo tuve una entrevista el día 8 por videoconferencia de un medio argentino en la provincia de Buenos Aires, y me decía el periodista, bueno, es que nos hablan que la ciudad está militarizada. Y dije, ya va. ¿Usted ha visto la juramentación del presidente de Estados Unidos? ¿Usted ha visto la juramentación del presidente de Francia? Se lo pongo más cerquito. ¿Usted ha visto una plaza en El Salvador, por ejemplo? ¿No? Que tienen 80 militares en la plaza. ¿Ah? Y de hecho hay un video por allí de un youtuber que estaba caminando por una plaza de El Salvador y dice, oye, qué bien, bueno, hay muchos militares acá y todo está chévere porque Nayib Bukele es un excelente tipo y todo es una maravilla. Y llega uno de los militares y le dice, chamo, apaga el teléfono, no puedes estar grabando aquí. ¿Ah? Y el chamo después dice, me sentí censurado, o sea, claro, siento que me persiguen acá. Pero fíjate, es lo que decía Eduardo Galeano de una realidad que no lo ve. O sea, si se produce la militarización en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en El Salvador, sí está bien en la juramentación, porque todo proceso de juramentación, Ricardo, proceso de juramentación implica reforzamiento de medidas de seguridad en torno al presidente. No es que nosotros hicimos algo que era una anomalía. Pero como es Venezuela, que es una dictadura, que es un estado represor, entonces eso sí está malo. Pero que Trump haya cerrado con vallas toda la ruta que iba del Capitolio a la Casa Blanca, eso sí es normal. Vamos al punto de agenda acá, y es que el día de hoy, se destapó un escándalo en Estados Unidos. Al parecer Elon Musk, con la responsabilidad que le acaban de dar en esta oficina de control y seguimiento, por decir algo, de control de gestión, el departamento de gestión creo que se llama, ha hecho ciertos ataques a la perla del injerencismo, a la niña de oro, a
a la corona de la reina, que es la USAID, ¿no? Este fondo de ayuda para ayudas humanitarias, sí, porque el de la democracia es la National Endowment, es la NED, pero la USAID es utilizado para las ONGs. Es el fondo con el que han financiado todas las ONGs, no solamente en América Latina, sino que también en Asia y en África, para atacar gobiernos populares por la calle del medio. Destapa este escándalo el señor Elon Musk, porque resulta, bueno, que es una agencia que no puede, ni siquiera pueden revisar hacia dónde van los fondos, ¿no? Tiene autonomía. Total autonomía. ¿Y qué es la autonomía de la USAID? Por ejemplo, usted ha escuchado la autonomía universitaria, eso que de repente cuando la policía va a hacer una operación o está persiguiendo a alguien, no puede penetrar, va un malandro y se mete dentro de la Universidad Central de Venezuela, la policía no puede pasar, no puede entrar a la ciudad universitaria. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una institución en Estados Unidos a la que nadie puede hacer revisión, y resulta que dentro de esa institución hay denuncias. ¿Por qué? Porque a quienes han financiado supuestamente han hecho malversación de fondos, han cometido actos de corrupción o no han entregado, no han ejecutado la totalidad de los fondos entregados, y tú los ves viviendo como reyes. ¿De qué estamos hablando? ¿Quiénes están metidos en esta vuelta? Metiéndole un poquito de sarcasmo, tampoco es que es mucho, son como unos 1.600 millones de dólares, o sea, por favor. Es una minucia. ¿Quiénes aparecen en este escándalo de acá de Venezuela? Esto es como hablar de los Panama Papers. Esto es como hablar de Vecchio, Carlos Vecchio, que de entrada recibió unos 240 millones de dólares. ¡Diablo! Julio Borges, fresco, que sale frotándose las manos cuando le dicen que le van a entregarlo. Leopoldo López, no lo dejes por fuera, ¿okay? Entre otras personalidades. Antonio Ledesma, el vampiro, también. Muy seguramente aparecerá el señor Edmundo González. ¿Por qué? Y esto es importante que hagamos un poquito de memoria. Me disculpan, pero se me sale lo histórico a cada rato. Trato de que no se me salga lo histórico cuando tengo problemas afectivos, sentimentales, porque ahí salgo perdiendo, ¿no? Prefiero el olvido selectivo, como decía Joaquín Sabina en una de sus canciones, ¿no? Pero en este caso se me sale lo histórico. No debemos olvidar que eso que llamamos la USAID y la National Endowment of Democracy son instituciones que surgen a partir de dos procesos históricos de desestabilización. El proceso en Irán, que lleva Mohammad Reza Pahlavi al poder, y el proceso de desestabilización en 1954 de Jacobo Arbenz en Guatemala, ¿no? A partir de ahí, la Central de Inteligencia, la CIA, se da cuenta que puede crear dos carátulas a través de los cuales utilizar recursos para lo que se llama Black Operation o operaciones negras, que permiten lo que también se conoce como la negación plausible. Yo no fui, yo no tengo nada que ver, no sé de dónde se surgió esa operación. Claro, ¿cuál es el problema? De nuevo tiene que ver con esto, la ciberpolítica. Recordemos, Trump no pertenece a lo que los teóricos en ciencia política denominamos el triángulo de acero, que es el verdadero poder. Es decir, son los grupos tradicionales vinculados a las grandes empresas norteamericanas, que tienen dos áreas: la área productiva y el área militar. Trump ni Elon Musk pertenecen a esas dos áreas. A ninguno de esos dos lobbies. Y el tercero es el lobby del Congreso, que es un lobby además pro-israelita, ¿no? Neofascista totalmente. Entonces, ellos están atacando esa área porque es un área sobre la cual no tienen control. No es que Elon Musk tenga conciencia de lo que significa en términos de irrespeto del derecho internacional las operaciones encubiertas. No es que Donald Trump quiera asumir una posición de no intervencionismo. No lo tomemos así. Es un tema de que voy a poner orden, quiero controlar yo el Estado, esta nueva estructura política que no solo pretende controlar el Estado en Estados Unidos, sino controlar el mundo. Hay una operación de una nueva élite. Para que lo veamos también en términos históricos. Oye, hay otro punto allí, que quieren pasar la USAID, la administración de la USAID a el Departamento de Estado. Claro. Que en este caso lo estaría manejando ¿quién? El señor Marco Rubio. Entonces, ahí está. El tema es quién maneja el billete. ¿Quién maneja el billullo? ¿Quién maneja el billete? ¿Quién maneja el billullo? Exactamente, lo definiste muy bien. Entonces, no seamos tan inocentes. Estamos hablando sin filtro. Sí. No seamos tan inocentes en torno a esto. Esto
pero además, Ricardo, yo creo que hay que verlo en una metalectura. Esto implica un grave problema que ya se manifestó cuando Trump perdió con Biden. Es decir, hay una ruptura de la unidad y los acuerdos que habían caracterizado a las élites de poder en Estados Unidos en los últimos 200 años. Puedo ponerte un ejemplo. Al Gore versus George W. Bush, ¿no? Y cómo se solucionó y cómo Al Gore decidió retirarse para no generar. No fue así el caso de Trump. Trump impulsó a sus coterráneos, a los trumpistas, que es un nuevo referente político que tiene que ver, insisto, con esto de la ciberpolítica. Los impulsó a que tomaran el Congreso denunciando un fraude. ¿Cuál es una de las primeras 40 medidas que toma Trump? ¡Ay, qué casualidad! El indulto a todo aquel que haya intentado irrumpir en el Capitolio en el año 2021. Mira qué casualidad. Fíjate, yo voy a hacer acá estoy seguro que el profesor Juan Romero, acá presente, no conoce este caso, pero yo voy a explicarles acá rapidito, voy a lanzar factos de cómo funciona esto, ¿no? Fíjense esto, Diario de las Américas. La USAID y la BID anuncian 2 millones para apoyar a los venezolanos. Estamos hablando de que el Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo gobernador para Venezuela era el señor Carlos Vecchio, recibió 2 millones de dólares para apoyar a los venezolanos. Esto está ya en manos de la Asamblea Nacional, de hecho, como parte de la investigación que han venido desarrollando con Pedro Infante, ¿no? desde este ente, exactamente, con el vicepresidente Pedro Infante, en la comisión que él preside. Y quien otorga, que por ahí apareció otra vez dando entrevistas, quien otorga esta firma, quien firma o quien otorga este monto, es el señor Mauricio Clever Carone, que era el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo para el señor Donald Trump. Apareció Clever Carone, que es fuente de la señora María Carla Gola, esta semana, dando otra vez, que es el que están utilizando como fuente para atacar la reunión entre el presidente y el señor Richard Grenell. ¿Qué ocurre? Le entregan 2 millones de dólares al señor Carlos Vecchio a través del BID y dice: el desafío Better Together, es decir, juntos es mejor, challenge, tiene el objetivo de promover proyectos innovadores en apoyo a los venezolanos en América Latina y el Caribe. Es decir, le entregaron 2 millones de dólares a Carlos Vecchio para que apoyara el desafío Juntos es Mejor. Tú empiezas a investigar todo esto y dices, bueno, que es para apoyar emprendimientos, etcétera, le van a dar plata a los migrantes, lo van a ayudar con el hospedaje, etcétera. Y dice por acá en la página de Unidos en Red, que es una página que difunde acá información sobre otra ONG, por cierto, capaz financiada por dinero de la USAID, dice: la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, por sus siglas TAD, y el Banco Interamericano para el Desarrollo han lanzado en conjunto el Juntos es Mejor, una iniciativa global para identificar, financiar y escalar soluciones innovadoras, tanto de venezolanos donde quiera que se encuentren como de innovadores alrededor del mundo. Entonces dice, va a permitir elevar la voz y el ingenio, conectar a los venezolanos, expandir en redes las comunidades, financiar y probar y escalar soluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparece la fuente de la página. Yo me voy a la fuente de la página y consigo que los testimonios de el Juntos es Mejor, o sea, 2 millones de dólares para ayudar a una señora que está haciendo chocolates en molde. ¿Cuánto puede requerir Juan Romero un emprendimiento de chocolates en molde? De chocolates en molde. Con $50,000 se vuelve loco. No, con $50,000 montas la Paralín, hermano. Montas una fábrica. Montas la Paralín, montas un chocolate de alto standing. Y no estoy diciendo que el chocolate de la señora sea malo. Estoy diciendo que si este tipo de proyectos son los que fueron financiados, estamos hablando, colocar acá 2 millones de dólares. Vamos a colocar 1 millón. No, chico, 1 millón es una exageración. 1 millón de dólares. Una locura con $1 millón de dólares en inversión. Vamos a colocar que le den 2,000 a cada señora. 500 chocolaterías. En todo el país. Por colocar algo. No, en todo el país no, entre los migrantes. Pero cuando empiezo a ver las redes sociales, que es donde la gente cacarea las cosas, estamos hablando de que la red de esta página, estamos hablando de que el trasfondo de esta página es un community manager con plantillas de Canvas. O sea, estamos hablando de que le dieron 2 millones de dólares a un grupo para que hiciera plantillas de Canvas y financiara 40 proyectos, 30 proyectos.
El resto del asunto, ¿a dónde va? Noticia de Venezuela News: la USAID financió censuras mediáticas, revelan política de silencio estratégico en redes sociales. Así Eso lo reveló lo acaban de publicar lo acaban de ustedes. lanzar, sí. Director ejecutivo de la Fundación para la Libertad en Línea y ex cibernético del Departamento de Estado, Benz publicó documentos donde ponen en evidencia este accionar de la USAID. Asimismo, cuestionó que la USAID financia una organización que tiene en su directorio 7 directores de la CIA. Estos formaban a cientos de personas en seminarios de capacitación sobre censura para que sepan cómo identificar los tweets, en el caso de Donald Trump, como desinformación. Consulto yo, ¿ha habido ataques cibernéticos contra Venezuela? Unos poquitos nada más. Ha habido introducción extrañamente de En las plataformas. máscaras antigas. Venezuela que no se trabaja ni con gas arín, Claro. ni hay problemas de este tipo, tampoco tenemos armas, fábricas de armas masiva. químicas, Nada. fábricas de armas químicas. La introducción, extraña introducción de armas, de máscaras de gas durante la época de guarimbas. La extraña introducción de, digamos, productos importados, no venezolanos, no el Malox, todo, importados para el tratamiento de la acidez gástrica que se utilizaba para las guarimbas, por ejemplo, los guantes, las cámaras GoPro, todo esto. ¿De dónde venía? Operaciones encubiertas. ¿De dónde venía? El mecanismo es muy sencillo, Ricardo, hay que entenderlo. Es decir, bueno, repito, es basado en lo que ellos llaman Black Operation y negación plausible. Eso es, yo creo plataformas a través de los cuales movilizo los recursos, establezco redes de funcionamiento, de compra, distribución, y me permite a mí, en caso tal de ser descubierto, yo no fui. O sea, yo quisiera que me contratara a alguna de estas ONG de verdad para hacerle las redes sociales y que me pagaran $8,000 mensuales. O sea, es increíble, es insólito. Lo peor de todo es que son incapaces, y debo decirlo, ni siquiera de continuar haciendo lo de la red. ¿Por qué motivo? Son unos Porque flojos, tú te son metes unos acá ladrones. y el último post es en el año 2022. En el 2022 se le acabaron $2 millones a esta ONG. ¿En qué cabeza cabe, Dios mío, por favor? ¿En qué cabeza cabe? Mira, pero es que tú eres un incomprensible. Tú sabes el esfuerzo que hay que hacer para gastar $2 millones. Una cuenta de Canva cuesta $10. $10 y $2 la pirata. $10. $2 cuesta la cuenta pirata. Bueno, Es que le ven la cara de tonta a la gente, pero ¿vale? es que hay necesidades, tienes que comprarte un buen carro, tienes que comprar un apartamento, tienes que irte de fin de semana. Pero en Salamanca. Por favor, no en cualquier lado. En Salamanca. Claro, ¿no? Entonces, tienes que entender. Lo que pasa es que tú eres muy intolerante. Tú eres realmente intolerante. No. Lo que ha ocurrido acá, ojo, también la cosa es una puesta en escena, ¿no? Debo decirlo, yo no estoy alterado ni nada. Es una puesta en escena para darle emoción a las cosas, pero Y un poco de sarcasmo. debo decirlo, esto sí va directo al corazón. Se lo dijimos por mucho tiempo, le dijimos que Lilian Tintori estaba lavando dinero, le dijimos que las ONG estaban lavando dinero y por eso en esta asamblea me siento orgulloso de haber formado parte de esta asamblea que sancionó la ley esta para el hermosa control, ley supervisión para controlar y vigilancia de las ONG de las ONG en Venezuela. nuestra nación. Les dijimos que Leopoldo López estaba lavando dinero, que el señor Carlos Vecchio estaba lavando dinero, que etcétera, Smolansky, el Miguel Pizarro, todos. Porque como lo dice, y voy a citar al filósofo Daniel Lara Farías, voy a citar al filósofo profesor Daniel Lara Farías, que creo que también se hace un historiador, o es historiador, por su lado, ¿no? Por su línea de investigación. Hay muchas autopistas en la historia. ¿De qué carajo viven? Perdón, Conatel, pero ¿de qué viven? ¿Cómo viven como reyes si nunca han trabajado? No, el de qué viven lo sabemos, de esos recursos. El tema es cómo usan eso para la forma de vivir. Pero además, de todo esto lo interesante es la develación de, por una parte, de las campañas de contrainformación contra nosotros, porque eso es una denuncia constante de Jorge Rodríguez, del presidente, sobre cómo estaban viviendo y qué estaban haciendo de Diosdado, y al mismo tiempo el descaro, porque en esa estructura, la asignación de culpa de que la situación de los venezolanos, el deterioro, etcétera, de la condición de vida de los venezolanos, se les cae el discurso. Sí, completamente lamentable. Es desvergonzado, psicótico
psicótico, además su comportamiento. Entonces, dejemos que estas cosas sigan andando. Decía Napoleón, mi querido Ricardo, cuando el enemigo se equivoque, no lo corrijas. No lo interrumpas. Sí. Sí, eso también el arte de la guerra. Déjalo que siga. Sun Tzu lo decía de una mejor manera, ¿no? Que el arte del engaño es la clave para que el enemigo se equivoque. Sí, y en eso fue la oposición, engañando a su gente. Bueno, ya hemos llegado a las 7 de la noche. Le voy a dar un minuto, me voy a robar acá en Venezuela News. Hermano, tu mensaje de un minuto rapidito allí para... Como tú dijiste para el contexto. Que a mí me gusta la poesía, yo voy a recurrir a Miguel Hernández. Miguel Hernández, fusilado por el fascismo de Franco, dice: siempre hay un rayo de luz en la lucha que deja a la sombra vencida. Y nosotros somos ese rayo de luz en este momento para el mundo y América Latina. Excelente reflexión, sobre todo en un momento en el que México, por ejemplo, sentó de nachas al señor Donald Trump. Excelente reflexión, sobre todo en un momento en el que muchos ven a Venezuela para saber cómo responderle a la amenaza que hoy surge desde el norte, a la tranquilidad y a la paz del continente. Pero hemos llegado al final de este episodio, hemos llegado al final de esta jornada por acá por Sin Filtro. Recuerden que nos escucharon a través de 104.9 en Caracas, 101.7 FM en Táchira, al sur del lago, en Aragua 102.5, Anzoátegui 99.3, Maturín 88.1, Trujillo, Portuguesa, Barinas y Apure 89.1 y en Nueva Esparta 106.5 FM. Agradecido con el compañero Juan Romero, historiador, diputado y escritor, investigador, además un montón de profesiones, tiene más profesiones que el Don Ramón. Y bueno, nosotros despedimos este episodio de Sin Filtro. Mi nombre es Ricardo González, como siempre les digo, los quiero muchísimo. Chao. Y así llegamos al final de Sin Filtro.